Buenas noches, iglesia. Te damos la bienvenida a este servicio de jóvenes. Gracias por compartir, gracias por estar aquí, gracias por sacar su tiempo y buscar la presencia del Señor. Sean bienvenidos a este servicio. Sé que la palabra que vamos a compartir hoy es una palabra corta, pero una reflexión que tal vez puede llegar a nosotros y hacer cambios que Dios quiere y tiene previstos para nosotros. Te invito por un instante allí que si tienes tu Biblia a la mano puedas abrir tu Biblia en el libro del profeta Isaías capítulo 14 verso 27. Isaías capítulo 14 verso 27. Dice la palabra del Señor: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por la bendición que nos das de podernos acercar noche tras noche en estos sábados de cuarentena, Señor, que nos permites llegar a los hogares, que nos permites llegar a cada casa, a cada persona en su computador, en su teléfono, que tiene a bien escuchar tu palabra. Les bendigo, Señor, y te pido que seas tú hablándoles, que seas tú enseñándoles, que sea tu palabra, Señor, y no mi palabra, que sea tu pensamiento y no mi pensamiento, que lo que me has instruido, Señor, hoy sea dado a cada persona conforme a su propósito y a tu propósito y conforme a su necesidad, en el buen nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Ok. En la semana estuvimos con mi esposa, juntamente con mi esposa, hablando con varias personas acerca de lo que es estos días de cuarentena, lo que ha sido este tiempo, y tal vez nos hemos enfocado muchas veces en las cosas que no nos permiten avanzar, nos enfocamos a veces en lo triste que estamos, nos enfocamos en lo que no deberíamos enfocarnos. Hay muchas frases, hay muchos memes, hay muchas cosas que hay en las redes, que llegan por los celulares, que llegan en los estados de WhatsApp y demás, diciendo que no podemos esperar que vuelva a la normalidad y seguir siendo normales, sino que tiene que haber cambios reflejados en nosotros, cambios de comportamiento, cambios de vida, cambios trascendentales, que no podemos seguir siendo los mismos, no después de esto que ha pasado. Y he visto tantas personas en este tiempo que se han alejado de la palabra del Señor, se han alejado de la iglesia, se han alejado de los caminos de Cristo, se han alejado de la Biblia, se han alejado de tantas cosas que Dios nos ha permitido tener. Por no venir, por no congregarse, se están alejando de sus convicciones, de lo que eran sus principios, se están alejando de la palabra. Y muchas veces nos quedamos con el me caí, perdí las luces, retrocedí, y se quedan allí. Y pensando en esto, recordaba una de las frases que tal vez se hizo muy famosa en la época de los 90, en la década de los 90, de un hombre, un empresario, un dirigente político muy reconocido, el señor Nelson Mandela, Nobel de Paz, que dijo en uno de sus apartes: no me juzgues por mis éxitos, júzgame por las veces que me caí y volví a levantarme. Y hace mucho tiempo escuché esta frase y pensaba en esto, ¿no? Porque muchas veces escuchamos personas que venían a la iglesia, que no están en la iglesia ya, personas que se van, y el decir, o muchas veces he escuchado, me juzgaron, me dijeron. Pero la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos dice que el único que puede juzgar es el Señor, pero que si alguna vez llegamos a cometer algún pecado, si alguna vez llegamos a caer, tenemos un abogado y es Cristo. Cuando tenemos la disposición de levantarnos, cuando tenemos la disposición de pedir perdón, cuando tenemos la disposición de cambiar. Entonces, pensando en eso, quería hoy compartirles una palabra, una pequeña reflexión que quise titular: ¿quién o qué te define? Porque muchas veces ligamos nuestra vida a una palabra que nos ronda y a la cual nadie quiere asociarse, pero siempre tenemos cierto tipo de influencia de esto, y es el fracaso. El fracaso es una palabra con la que casi nadie quiere asociarse. El fracaso es esa palabra, o es
sentimiento, ese estado anímico, ese momento de vida con el que nadie quisiera tener, nadie quisiera vivir, nadie quisiera enfrentarse. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo de estar encerrados, muchas personas están sintiendo el fracaso en su vida. Y si vamos a la historia, una de las personas más reconocidas en la historia estadounidense, de los Estados Unidos, en la historia mundial también, uno de sus presidentes, el presidente Abraham Lincoln, es un genuino ejemplo de esas historias de fracasos que pueden convertirse en triunfos. Lincoln nació de una familia muy pobre y tuvo que trabajar desde los 7 años. Abraham Lincoln no fue a la escuela, se formó de una forma autodidacta y llegó a licenciarse como abogado. Lincoln perdió a su madre a los 9 años. Fracasó sucesivamente en su carrera política. Fue el hombre o uno de los hombres que más veces intentó o se postuló para un cargo político en Estados Unidos y no lo consiguió. Fue una de las personas que más lo intentó y varias veces fracasó en sus aspiraciones de elección popular, pero eso nunca lo detuvo. Siempre siguió insistiendo. Pero yo quería averiguar un poco más acerca de Lincoln, porque esa es la historia que conocemos, pero algo que encontré fue que también Lincoln quebró en sus negocios a los 24 años y pasó los siguientes 17 años de su vida pagando sus deudas. También encontré que su primer prometida falleció repentinamente y tuvo un colapso nervioso a través de todo lo que tuvo que vivir. Pero fue la voluntad de este hombre, fue su voluntad, su gran voluntad, y el creer de una manera radical en Dios, porque si hay algo que tiene la historia de Lincoln es que Lincoln siempre fue asociado a una vida devota, a una vida de fe. Lo que le llevó a salir adelante y a convertirse en una figura determinante en la historia de su país y del mundo. Actualmente, los presidentes de Estados Unidos, cuando se posesionan, casi en su mayoría piden hacer el juramento sobre la Biblia de Lincoln, lo cual demuestra el legado que dejó este hombre. Pero siendo honestos, muchos de nosotros todavía nos avergonzamos de lo que vivimos en el colegio. No sé si aún estás estudiando o los que ya salimos del colegio. Nos avergonzamos mucho de ese momento en que nuestra profesora llegaba y nos ponía esa calificación de insuficiente. No sé cómo se calificará en este momento, pero en mi tiempo era con letras y la I era la más fea de todas. Era ese recuerdo que me llega a pensar que se miraba tan fea esa nota ya en la esquina superior de la hojita y no sé por qué empeoraban las cosas colocándola con una gran tinta roja. Y era como si esa letra nos gritara o me gritara a mí: eres tonto, no puedes, no entendiste, no sabes lo que estás escribiendo. Muchas veces esa letra me gritó a mí fracasado. Y yo pienso que cuando el fracaso viene con aquel recuerdo de ese examen de álgebra que perdí en un periodo, muchas veces nos llegan también recuerdos de fracasos que tenemos que enfrentarnos, como una mala entrevista con alguien, una bancarrota, un divorcio, una ruptura amorosa, la pérdida de un año escolar. No sé, ¿de dónde sientas tú ese fracaso? ¿Qué sientes como que te recuerda y como que te mueve el cimiento de tu vida y dice: ese momento fue mi fracaso? ¿Y por qué es tan importante ese momento? Porque durante años nos entregamos a la narrativa falsa que nos vende el diablo, hablando a nuestros oídos, diciéndonos que no somos lo suficientemente buenos, que no somos lo suficientemente inteligentes o no somos capaces para lograr algo que valga la pena. Y es ese momento cuando comienza la comparación. Empezamos a compararnos, empezamos a mirar que a fulanito, a tal, le fue bien, le está yendo bien, y yo sigo estancado en mi fracaso de hace tanto tiempo. Saben, la comparación nos roba la confianza en el Señor. La comparación nos roba la fe. Es la comparación la que no nos deja avanzar, el estar sometidos y comparándonos constantemente, lo que hace que perdamos de vista lo que Pablo nos enseñó, y es siempre tener nuestros ojos puestos en Jesús. El peso del fracaso siempre va a ser pesado.
es pesado. Porque no importa si el fracaso fue un pecado o no, y si teníamos el control sobre nuestro éxito o no, el dolor del fracaso es muy difícil de superar. Y las secuelas de un fracaso pueden tardar años en limpiarse. El rompimiento de una relación amorosa, de un divorcio, de un matrimonio, el rompimiento de una parte, sí, ¿cómo decirlo? Como una parte sentimental de nosotros, es de las cosas más complicadas con las que podemos vivir. Porque muchas veces vivimos sometidos a esa preguntadera, a esa constante guerra de pensamientos en nuestra vida, de decir qué pasó, por qué pasó, cómo pasó y en qué momento pasó, por qué no pasó, por qué no, qué hubiese pasado, qué hubiese vivido. Y nos llegan a los pensamientos y nos llegan muchas emociones a nuestra vida. Pero yo hoy quiero contarte, amigo, que el fracaso no nos descalifica de nuestro potencial. Es decir, si fracasamos una vez no significa que no podremos conseguirlo después. Todos fallamos, pero no somos fracasados. Incluso cuando el enemigo nos convence en definirnos con esa palabra, no lo somos. Entonces, ¿cuándo el fracaso me define? ¿Cuándo es ese momento en que el fracaso empieza a definir mi vida? Quiero que me acompañen a la palabra en Efesios capítulo 2, verso 10. Voy a leer la nueva traducción, la nueva versión de la nueva traducción viviente, que dice de la siguiente manera: no somos la obra, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Si lo leemos con determinación un poco más claro, dice: somos la obra maestra de Dios. La pregunta es: ¿quién o qué nos está definiendo? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo sentimos? Y tómate un momento, y tal vez si es necesario tomarte mucho más tiempo de eso para responder eso. ¿Qué es lo que te está definiendo? Cuando tú dices soy, ¿qué es lo que te define a decir soy o no soy? Muchos definimos o comparamos nuestra vida, o definimos nuestra vida a raíz de lo que hemos aprendido, de vivencias, de fracasos superados. Pero muchas veces olvidamos lo que dice la Biblia acerca de lo que somos. Hablábamos con varios líderes y decíamos algo que a veces olvidamos: el hecho de que cuando llegamos a Cristo ya no debemos pensar como la gente del común. No somos iguales, somos diferentes. Y la Biblia tiene demasiadas cosas acerca de nosotros, muchas promesas que hablan de nosotros, de cómo somos nosotros y cómo debemos vernos, de la real esencia que fue puesta en nosotros. La Biblia dice en Génesis que fuimos creados a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. Es decir, nosotros en nuestro ser tenemos la misma esencia de Dios. Por eso podemos crear, por eso podemos soñar, por eso podemos visionar. Pero la pregunta es: ¿qué es lo que nos está definiendo? ¿La palabra del Señor o las vivencias? Porque hemos llegado a un tiempo del cristianismo, del evangelio, donde se ha vuelto natural todo, donde sencillamente vemos que la gente, el mundo, mira las cosas o mira el evangelio de una forma, humanista. Esa es la palabra, humanista. Si es necesario, miramos la vida de una forma que nos vincule hacia la parte humana. Entonces siempre sacamos la palabra de Dios y decimos: miren, ¿para qué traer hijos al mundo? ¿A que sufran, pobrecitos? Si no tenemos plata ni para nosotros, eso es malo. Y nos llevamos, entonces, en vez de tener hijos, pues tengamos un perro y vivimos mejor, tengamos un gato, vale menos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de ese pensamiento en el matrimonio? El matrimonio, dice la palabra de Dios, que bendito el varón o bienaventurado el varón que llenó su aljaba de hijos. No es que lo esté incitando a tener de cierta cantidad de hijos, no, sino que los hijos son una bendición.
Y el pensamiento humano nos lleva a pensar que somos mejores que Dios, diciendo que pobrecitos van a sufrir. El aborto es un pensamiento humanista, porque el único dador de vida es el Señor. Pero nosotros pensamos que la parte humana es mucho más importante que la misma vida. Por eso es un homicidio matar, o es un delito matar un perro, pero no es un delito tener un aborto. La Biblia nos dice y nos da descripciones muy ciertas acerca de nosotros, y es ese nuestro enfoque. Los cristianos debemos enfocarnos y ser bibliocéntricos, no humanistas. Y les voy a dar un ejemplo, unos pequeños ejemplos acerca de lo que la Biblia dice acerca de nosotros. En el Salmo capítulo 139, verso 14, la Nueva Traducción Viviente dice: gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Somos maravillosamente creados. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación en el Señor. También somos aceptados. Romanos capítulo 8, verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También somos perdonados. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 9, la Nueva Traducción Viviente nos enseña: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Somos santos y muy amados. Colosenses capítulo 3, verso 12, la Nueva Versión Internacional nos enseña: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Somos escogidos, santos y amados. Y hay muchos más de los que podemos agregar a la lista, pero estos versículos pueden o no hacernos sentir mejor. Si estás lidiando con las consecuencias del fracaso, si estás viviendo un fracaso, tal vez esas palabras no abran paso a través de tu oscuro estado de ánimo. Pero se supone que las personas que siguen a Cristo, que seguimos a Cristo, nos permiten que la verdad de Dios defina quiénes somos. Ahora, en el Evangelio podemos mirar, o en la vida cristiana encontramos personas que sencillamente se encuentran definidos por otro tipo de cosas, circunstancias. En días buenos, pues sí, cuando el cielo es azul, cuando las nubes tienen forma de caballitos, cuando miramos salir el sol, cuando miramos la luna que alumbra en el cielo con su gran belleza, cuando recibimos elogios de nuestro papá, cuando elegimos elogios de nuestros profesores, cuando alguien nos elogia, cuando podemos hacer todo lo que teníamos preparado, cuando estrenamos ropa, zapatos, cuando nos pasan cosas buenas en nuestras vidas, podemos creer lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con los demás días? ¿Qué pasa en los días en los que nada de eso sucede? ¿Quién nos define entonces? ¿Qué es lo que nos define? Y he hecho una pequeña lista de las cosas que llegan a atormentar nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces, ¿qué nos define? ¿Las palabras de nuestros superiores, de nuestros papás, de nuestros hermanos? ¿Qué nos define nuestro pasado? ¿Qué nos define nuestras finanzas? ¿Nos definen nuestros amigos? ¿Nos definen las redes sociales? Lo que dicen las redes sociales, cuántos amigos tenemos, cuántos likes tenemos. ¿Nos define nuestro novio, nuestra novia, nuestro esposo? ¿Nos definen nuestros hijos a los que los tenemos? ¿Nos define la educación, la posición social que tenemos? ¿Nos definen las propiedades, las cosas que tenemos? ¿Qué nos define el éxito o el fracaso? Nuestro fracaso nunca es más poderoso que nuestro Dios. Deja que esta verdad te defina. Dios es más grande que todo. Dios es más que capaz de tomar todo lo que nosotros arruinamos, voltearlo, torcerlo, hacerlo de lado y hacerlo funcionar para nuestro bien. Esa es la voluntad de Dios. No podemos hacer algo más malo que lo que Dios puede arreglar. Pero si no creemos lo que Él dice, podríamos perder por completo el emocionante trabajo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando nosotros decidimos darle y creer en Dios,
podemos ver cómo Dios trabaja y podemos ver cómo transforma nuestra vida, tal vez caótica, en algo nuevo. Podemos ver cómo Dios puede redirigir el plan que teníamos nosotros trazados a nuestro favor. Con la palabra que empezamos a leer, la nueva versión, la nueva traducción viviente, dice algo muy bonito. Dice: el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Y cuando levante su mano, ¿quién lo podrá detener? Isaías 14:27, el primer versículo que leímos. La enseñanza que quiero hablarles acerca hoy, que quiero terminar la reflexión esta noche, sería: cuando los vientos de fracaso lleguen a nuestras vidas, cuando los vientos de fracaso, de derrota, quieren hacernos desviar, la única solución es avivar el fuego y mantenernos firmes en la verdad de Cristo. No tenemos el poder de cambiar nuestros planes, los planes de Dios, pero para aquellos que seguimos a Cristo, nada de lo que hayamos hecho, ni nada de lo que pueda venir, podrá evitar que el Señor cumpla el propósito que tiene con nosotros. Nada de lo que hayas hecho o hagas borrará el potencial que Dios ve en nosotros. Muchas personas en estos momentos se han apartado del Evangelio, se están enfriando, no han dejado que el fuego de Dios entre en su vida y sea avivado. No han permitido entrar, no se han dado la oportunidad de tener ese encuentro íntimo en su casa con el Señor. Pero esta es una gran posibilidad. Tú eres una posibilidad que vale la pena, y el Señor se ha empeñado contigo. Y si tú me estás viendo esta noche es porque el Señor quiere y te está diciendo: vales la pena. Puedes hacerlo, inténtalo una vez más. Inténtalo, porque Cristo va adelante, porque el Señor va al frente abriendo camino como poderoso gigante. No temas ni desmayes, pues el Señor siempre va al frente. Ahí donde están, por favor, inclinemos nuestro rostro y oremos al Padre. Gracias, Señor, porque nos has permitido ver que nuestros fracasos no nos dejan ver lo que tú nos amas y que tus planes para mí son los mejores. Gracias, Señor, porque aunque quiero andar tal vez triste, abatido, tu voluntad es para mí buena, agradable y perfecta. Tú puedes transformar mi tristeza en alegría, tú puedes transformar mi lamento en una canción, tú puedes transformar mi vida aburrida en algo impresionante. Y quiero estar desencadenado de los grilletes del fracaso para poder vivir libre en tu amor. Yo te pido, Señor, que esta palabra que hoy ha sido manifestada, que hoy ha sido dada, sea llegando a cada persona que lo necesita. Sea llegando a cada persona que necesita ser instruida en tu palabra, Señor, en tu amor, y entender que vale la pena, que sí vale la pena servirte, que sí son personas que valen la pena, que aunque hayan fracasado se pueden levantar y tú, Señor, puedes llevarlos, como dice tu palabra, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Tu palabra, Señor, dice que eres Dios de compasión y misericordia, lento en enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo te pido, Dios, que a las personas que tal vez han caído, que tal vez te han fallado, Señor, le des ese abrazo de amor y que puedan una vez más levantarse, que no sean definidos por ese error que cometieron, sino que puedan levantarse en gloria y decir: con Cristo soy más que vencedor, porque Él ya venció, porque no hay ninguna condenación para los que amamos a Cristo, porque todo lo que tenemos que hacer es ir delante de nuestro abogado, delante de Cristo Jesús, quien es bueno y fiel para perdonarnos. Gracias, Señor. Te bendigo, Rey. Habla, ministra y enseña. Redarguye, Padre, a todo aquel que necesite ser redarguido, y trae una nueva visión, una nueva palabra, una nueva fuerza, aquel que ora y clama a tu presencia, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Los invitamos a que se sigan conectando a las transmisiones, que se sigan conectando a cada culto, cada servicio, cada cosa que hacemos. No olvides invitar a las personas, no olvides que alguien necesita escuchar una palabra, invítalo, mándale el like el link de estas conferencias, mándale el link de los cultos, de los servicios. No te quedes con la bendición, comparte todo esto que Dios está haciendo, todas estas cosas que estamos viviendo, porque Dios es fiel y justo. Dios no ha perdido el control, el Señor sigue el control, y Él hace que todo esto que tal vez el mundo lo está viendo como una gran amenaza, como una gran derrota,
Dios puede hacer de esto una victoria. Él puede hacer de que esto que parece que lleva hacia una gran desolación, Dios puede convertirlo en un bosque frondoso. Solo debemos creer y esperar confiadamente en que Él, en su determinado momento, hará resplandecer su voluntad sobre nosotros. Los bendigo, gracias por conectarse. Nos vemos en el culto de mañana. Dios les bendiga.